Hola y bienvenido al Faro Informativo. Estas son las últimas noticias de Venezuela y el mundo. A Guaidó ya lo ven como un alma en pena. El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, negó este miércoles que el gobierno tenga miedo de llevarse detenido al presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como así rumorea en la opinión pública venezolana. Aclaró que el parlamentario está judicializado y está en proceso de investigación. Con eso han hecho una especie de círculo del cual yo no voy a prestarme. Vimos que a él, Juan Guaidó, se le solicitaron medidas que desacató. Él hace un papel que mejor no menciono. Ha dado unas 25 fechas para que este gobierno caiga legítimamente constituido. Es alguien que políticamente se ve como un alma en pena, porque una persona que se llama presidente, ¿cómo es que no tiene casa militar? No despacha en Miraflores, no tiene ministro, no es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, no tiene mando, incluso sobre sus seguidores. ¿Qué puede decirse de alguien así? Está judicializado y está siendo investigado por los delitos en los que ha participado, expresó Saab en el programa Vladimir a la Una por Globovisión. Saab subrayó que a los diputados a quienes ya se le ha solicitado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria están señalados, al igual que Guaidó, en traición a la patria, violación del orden constitucional, conspiración y rebelión civil. Son los más graves, comentó. Mientras Saab daba estas declaraciones, por otra parte, Guaidó anunciaba desde Vargas: atentos a los llamados, estamos muy cerca de cambiar. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de Venezuela, visitó este miércoles el barrio San José del estado Vargas, esto como parte de la estrategia de la Operación Libertad, y aseguró que continuará luchando para que ocurra una transición en el país. Vecinos de sectores populares en La Guaira, estado Vargas, reciben al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien realiza recorrido por comunidades de esta entidad. En su discurso desde Vargas, destacó: tenemos la certeza de que estamos muy cerca de cambiar. Las Fuerzas Armadas se van a seguir incorporando a este proceso. Hoy ya se activaron algunos sectores, no solo los universitarios, las enfermeras. También tenemos reuniones importantes con los educadores y vamos a seguir. Estén atentos a los llamados porque vamos a seguir. Mientras estemos unidos y movilizados, no hay forma de que nos ganen. La democracia y la libertad vencerán. Aquí donde estamos, hubo una brutal represión hace días. Estamos aquí con el compromiso de nuestra gente, de que eso no se puede permitir. Lo que hace falta es perder el miedo. Ya no tienen nada que ofrecer en este régimen. Nosotros, oportunidades, gente, fuerza, compromiso con nuestro país, con nuestra ciudad. Así detalló el presidente del Parlamento. Por último, también expresó que continuarán con la huelga civil nacional y los paros escalonados. Vamos a insistir por ahí y, por supuesto, la movilización que vamos a convocar en los próximos días. Lo más importante es darle la cara a la Operación Libertad y al cese definitivo de la usurpación. Ya Venezuela no aguanta más diagnóstico. Algunos expertos también evalúan la situación actual de Nicolás Maduro en el siguiente reportaje. Veamos los detalles. Crisis en Venezuela. ¿En qué situación queda Nicolás Maduro tras el último intento de levantamiento de la oposición? ¿En qué situación queda Maduro? Venezuela y el mundo se preguntan: ¿en qué situación queda ahora el presidente venezolano y si podrá aguantar nuevos embates? El líder opositor, Juan Guaidó, llamó a secundar la fase definitiva de su operación contra Maduro, pero no han logrado derrocarlo. Un antiguo dirigente chavista le dijo a BBC Mundo que Maduro es más fuerte de lo que muchos piensan y que pese a las presiones está con el ánimo entero. Sin embargo, según este dirigente, sabe que no tiene el juego ganado. Y aunque es quien toma las decisiones en el gobierno y en el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo hace considerando cómo se recibirán en las distintas tendencias que hay en el seno del chavismo, para evitar el riesgo de escisión. En palabras de Ibrahim Briscoe, analista del International Crisis Group, Maduro sobrevive, pero da la impresión de que lo hace a un altísimo costo. Geoff Ramsey de Washington Office de Latin America, WOLA, dice que, pese a que ha quedado claro que la oposición no tiene la fuerza para derrocarlo, Maduro tiene cada vez menos capacidad para gobernar.
En la misma línea, el periodista venezolano Vladimir Villegas afirmó recientemente que el deterioro de la situación ha llevado a un punto en el que Venezuela no hay gestión pública como tal, sino solo una puesta en escena. El hecho de que aún no haya sido detenido Juan Guaidó, el líder opositor que desafía su autoridad y se considera también presidente legítimo, es para muchos una muestra de la debilidad de Maduro y provoca malestar entre los sectores chavistas más radicales. Según todos los observadores, quien puede decidir la suerte final de Maduro es el ejército, cuyo apoyo reclama Guaidó. No es casualidad que haya multiplicado en los últimos días sus actos públicos con los militares para mostrar que le son leales. Nicolás Maduro en un acto frente a cadetes del ejército venezolano en el estado Paucojede, en el centro del país. Aunque algunos empiezan a ver fisuras, Briscoe dice que el liderazgo de Maduro está pagando un alto costo por su mal manejo de la economía, lo que genera un alto nivel de frustración en la Fuerza Armada. Y todo eso hace indicar que en el episodio de la semana pasada se produjo la defección del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, un órgano clave de la seguridad del Estado. Para Michael Schiffer, presidente del Inter-American Dialogue, es una noticia como esa genera mucha desconfianza en el entorno de Maduro. Con todo, el político chavista consultado por BBC Mundo, muy familiarizado con la cultura de los uniformados venezolanos, subraya que lo que haga la Fuerza Armada Nacional lo hará como bloque. Nadie del alto mando se atreverá a dar un paso en solitario. Otro analista dice, el venezolano Luis Vicente de León, coincide en que el sector militar es altamente corporativista. Desde fuera de Venezuela, no siempre se pondera lo bastante el apego de los militares venezolanos al Estado, creado por el fallecido presidente Hugo Chávez. Un apego que va más allá de lo ideológico y emocional. Briscoe cree que podrían estar dispuestos a cambiar de líder, pero eso no significa acabar con el proyecto ideológico del chavismo, que es el que protege sus intereses. León cree que la factura de la Fuerza Armada no se ha producido porque no ha recibido ninguna oferta creíble del cogobierno y protección en masa. Ahora, ¿cómo sobrevivió Maduro otras veces? Sus detractores han acusado a Maduro muchas veces de falta de inteligencia, y un empleado de la diplomacia iraní que lo conoció en la época en la que era ministro de Exteriores de Chávez, asegura que su principal rasgo entonces era la sencillez. Sin embargo, Maduro ha demostrado una notable capacidad para la supervivencia en política, pese a las fuertes presiones que ha sufrido desde que accedió al cargo. Con su legitimidad cuestionada por numerosas voces que ponían en duda la constitucionalidad del método elegido por Chávez, fallecido en el 2013, para designarlo como su sucesor, una ola de protestas alentada por la oposición se extendió por todo el país nada más al iniciarse su mandato. Su rival electoral, Enrique Capriles Radosky, habían denunciado irregularidades en las elecciones en las que Maduro lo derrotó por un estrecho margen. En el año 2014 se enfrentó a lo que parte de la oposición definió como la salida, una serie de protestas callejeras que dejaron decenas de muertos y la detención, entre otros, del líder Leopoldo López, ahora liberado con la ayuda de Guaidó y parte del SEBIN. El descontento y el inicio de la grave crisis económica actual permitió a la oposición ganar las elecciones parlamentarias del 2015 e impulsar un referéndum revocatorio que nunca llegó a celebrarse, al ser bloqueado por el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición acusa de actuar al dictado del Ejecutivo. En el año 2017 se desencadenaron nuevas protestas como respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de despojar de sus competencias al Parlamento, controlado por la oposición desde las elecciones legislativas en el 2015, como el que ahora en el 2019 lidera Guaidó. Todas esas movilizaciones callejeras tenían como objetivo último desalojar a Maduro del poder. El gobierno de Maduro ha sido objeto de acusaciones por el exceso de violencia empleado por las fuerzas policiales, como la que recoge el último informe de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué impacto tienen las acciones de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos mantiene una estrategia de presión creciente contra Maduro que no excluye, según ha reiterado Washington, la posibilidad de una intervención militar. La principal herramienta de esta política, que tiene como objetivo declarado derrocar a Maduro, han sido las sanciones contra el gobierno venezolano
y contra intereses económicos estratégicos como la petrolera estatal PDVSA. Phil Gunson de International Crisis Group asegura que limitan aún más el margen de maniobra del gobernante bolivariano, ya que así no puede hacer nada frente al deterioro de la economía, que es la principal causa de pérdida de su popularidad. Las sanciones también buscan asfixiar a los altos dirigentes chavistas para que abandonen el barco. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, llegó a afirmar que Maduro vive ahora en una jaula de escorpiones. Schiffer indica que la historia muestra que las sanciones por sí solas no bastan para propiciar un cambio político y apunta que los principales perjudicados serán los venezolanos, que ya padecen de una grave crisis humanitaria. Ramsey, por su parte, critica que el gobierno no le importa la situación de la población, por lo que cree que las sanciones vayan a hacerle cambiar de rumbo. Que las sanciones vayan a hacerle cambiar de rumbo. Esto dejamos hasta aquí la información de esta noticia. Déjanos tus comentarios abajo en la casilla, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.